Grabando. Bien, Duilio, aprovechamos el impasse para hacerte ahí algunas consultas que han surgido por el chat. Una Bien. de las preguntas es si vos vivís en esa zona o dónde vivís y cómo haces para desarrollar la actividad allá. No, yo vivo en Hincho Cruz. Y siempre viví acá, salvo contadas excepciones. Viví un tiempito en Mendoza, que laburaba para áreas protegidas de Mendoza. Después viví un tiempo en Trevelín y trabajé en la zona de Esquel y esa zona. Y viví un tiempo en Chaltén también. Pero en el caso del norte nunca viví. Siempre fui mucho. Cuando estaba guiando mucho, estaba hasta 3 meses en el norte, así que me quedaban por ahí tiempos entre guiada y me quedaban 3, 4 días y obviamente que no me volvió a mi casa. Me quedaba en el norte, así que tenía varias casas de amigos que me aguantaban mientras tenía tiempo entre guiada y guiada. Me dedicaba a las peñas. Bueno, hay otra pregunta que también surgió, fue con respecto a conflictos entre las comunidades y la gente que camina. En particular, Tilcara Carilegua, si está al tanto de qué cosas han sucedido, o cuál es el enojo de las comunidades con Sí. respecto a... No, ahora en este momento, yo ahora tendría que haber estado la semana pasada ya, pero bueno, por cuestiones obvias no se dio. Pero yo conozco a la gente del lugar y nunca he tenido problemas. Sí han empezado a tener problemas, por ejemplo, en una comunidad muy pequeña que se llama Guayaguasi, pero para la cual podés esquivar la comunidad por un camino. Y lo que sí, la comunidad estaba bloqueando más que nada el paso de las motos. Es como que empezaron a entrar grupos de enduro y las comunidades en un principio las recibieron bien, pero después se pusieron como locos por cuenta de que les destruían los caminos y que es un camino que en trekking lo hacemos en 5 días y usamos arrieros, alojamiento del lugar y comida del lugar. La gente que va en moto lo hace en 2 días. Solamente está una noche y que comen y se alojan en un pueblito, San Lucas, y ya salen del circuito. Y entonces es como que empezaron las comunidades intermedias que no recibían nada de ese tipo de turismo, para llamarlo de una manera, empezaron a cortarle el paso a las motos más que nada. Donde también hay algunos problemas es en Iruya, Nazareno, en algunos pueblitos también, o si no te obligan a hacerlo con guías, contratando guías del lugar o cosas así. Pero bueno, ese circuito hace rato que no lo hago y la verdad que no podría decirte qué está pasando. Las veces que he tenido problemas en años anteriores, la mayoría de las veces termina siendo algún hippie que no es para nada aborigen ni nada del lugar, ni que se va a vivir a alguna de esas comunidades y los sindicaliza a la gente del lugar y los hace generar esta enemistad al pedo, porque no, la mayoría termina enojándose y dejando de usar los circuitos o viendo otra manera de hacer el circuito o ir a otros circuitos y terminan perjudicándose ellos mismos. Así que es complicado. Y hay comunidades, ha pasado que hay varias comunidades que no quieren saber nada con el turismo. Y a mí me parece bien. Si no quieren saber nada y, y ellos no se atan a nada de eso, perfecto. Nosotros no somos nadie para, para decirles qué tienen que hacer. Pero bueno, vive mucha gente en las comunidades, todos piensan diferentes, no todos viven del turismo. Entonces, lo ideal es tratar de ir a esos lugares y por más que sean lugares a los cuales esté, supongamos, Tilcara Calilegua, en el cual yo no tengo problemas, siempre trato de dejar la mayor cantidad de plata en el circuito que puedo. Por ejemplo, yo podría comprar comida
toda la comida en Jujuy Capital o en Humahuaca, o hasta llevármela de Córdoba si quisiera. Eso va a implicar que yo tenga que usar, no sé, 10 mulas para hacer el circuito. Diferente si yo voy comprando la comida en los diferentes pueblos que hay, o ya contrato servicio de alojamiento con comida, que pareciera que es más caro que si uno llevara la comida, cuando en lugar de usar 10 mulas, usaste 5, la diferencia económica termina siendo favorable para vos, o sea, para vos como guía, como empresa, como lo que sea, y estás dejando más plata al circuito y menos al supermercado. Que el supermercado se lo banque igual, digamos. No, entonces siempre lo que yo trato es hacer eso, digamos, tratar de que al circuito le quede tomar la mayor cantidad de servicios posible de lugareños que pueda. No solo por una cuestión de plata, sino por una cuestión de relación interpersonal. Eso más que nada. Bien. Ahí me preguntan, ahí en el chat surge como pregunta, ¿cuándo es la época de temporada alta para trabajar tus circuitos? No hay, en realidad la temporada alta termina siendo en cierta manera vacaciones de invierno. Y vacaciones de invierno es muy frío, esos circuitos, así que la mayoría de las veces se termina haciendo en fines de semana largo estirados, supongamos fines de semana de 4 días, a los cuales la gente que contrata el servicio puede tomarse 2 días más y se termina haciendo el circuito de esa manera. No hay una temporada como alta como si fuera, para decirte, no sé, el verano en Patagonia. No sucede eso. Es como que todo el año vos podés ir al norte y en cierta manera, bueno, las agencias van, para las que yo trabajo, normalmente trabajan en primavera, o sea, tratamos de hacer el circuito en primavera y en otoño. Y normalmente en invierno se hace, pero con gringos, que es las vacaciones de invierno nuestras son las vacaciones de verano de Europa o del hemisferio norte. Entonces, normalmente en vacaciones de invierno si sale es con gringos. Pero bueno, estos últimos años ha habido pocos gringos. Ahí va. Hay una pregunta puntual ahí con respecto a Tilcara Calilegua. La pregunta es, ¿dónde paras la primera noche? Ahí que escribió el Diego Lencina. La primera noche en Tilcara. Y la segunda noche normalmente paramos arriba de Casas Coloradas. Hay unas casas, le dicen desmochadas. En el norte las desmochadas son las taperas. Casas mochas, hay un montón. Si digo casas mochas, hay 10 millones de casas mochas en el norte. Pero bueno, es una serie de taperas que hay alrededor de entre 3.300 y 3.400 metros. 3.500 hay varios asentamientos. Y bueno, depende qué tan seco esté, vemos cuál usamos así para el agua, digamos. También eso varía mucho en el norte, los circuitos, los lugares de campamento van variando de acuerdo a la época del año que lo usás y a consejos del arriero, que es el que termina sabiendo muchas veces dónde está el agua, en algunos campamentos. Cuando estás alojado no es drama, pero cuando acampás, normalmente se acampa en lugares donde tenés acceso a agua. Y muchas veces implica caminar entre 20 minutos, media hora y hasta 40 minutos para buscar el agua, es el punto más cercano. Así que hay que hacer pequeñas ediciones para buscar agua. Bien. ¿Te ha tocado trabajar con algunos grupos más especializados de turistas? Pienso en turistas que vienen a ver aves. Sí. Sí, hemos trabajado, yo laburé mucho especializándome en aves, pero más que nada en observación de fauna. En el norte he trabajado también en Patagonia, para varias empresas. Ahora estoy armando como unos trabajos para una empresa de Chile, que hace también avistajes de aves en Argentina. Una de las empresas para avistamiento de aves más grandes del mundo está en Chile. Y bueno, justo tuve comunicación a través de un amigo que trabaja ahí, porque quieren hacer un poco, ellos más que nada desarrollaban
hacían Patagonia, norte de Chile y Antártida. Y querían ver si se metían un poco para el NEA y para la parte central de Argentina, y bueno, me recomendaron a mí. Así que bueno, ahora estamos viendo qué se podría hacer, estudiando circuitos, zonas, en base a qué especies quieren ver. Es un turismo muy especializado el de aves. Y también he trabajado como guía para fotógrafos. Hay fotógrafos que necesitan sacar fotos de ciertas especies, y entonces, pero eso ya es un laburo más personalizado, porque normalmente es el guía con el fotógrafo solamente. Pero sí, he laburado en el norte, en Calilegua, en la parte también más árida, en Uyuni, en esa zona. Pero es algo muy, muy particular, y no es tanto el trabajo que hay de eso. Pero si tenés conocimiento de flora, fauna y demás, y lo vas acentuando, para saber dónde podés encontrar cada especie y demás, y también yo en la medida que voy caminando con circuitos de trekking y demás, voy viendo dónde veo ciertas especies que después me sirve para, y me dicen, che, quiero ver, no sé, picaflor andino, ¿qué hago? ¿A dónde vamos? Yo más o menos sé en qué lugar puedo encontrar. Bien. Y también hace un tiempo me comentabas que venías trabajando con algunos grupos que tenían una modalidad como autogestiva, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese trabajo? Claro, ahí nosotros trabajamos más que nada con adolescentes, donde la idea del viaje en sí mismo es una experiencia formativa dentro de los integrantes del grupo. Normalmente son chicos que son compañeros del mismo curso o del mismo aula, muchas veces venía el aula completo, otras veces parte del grupo, y básicamente la experiencia autogestiva es decir, bueno, yo les explicaba el circuito que íbamos a hacer, cuáles iban a ser ciertos inconvenientes a los que íbamos a afrontar y demás, y a partir de eso los chicos estaban encargados de todo lo que era la planificación del viaje, siempre con asesoramiento o los guías mirando de reojo qué hacían y aconsejándoles cómo mejorar ciertas cosas. Entonces, como guía, nosotros trabajamos, pero ya más en forma pasiva y también más educando a los chicos para que sepan cómo afrontar ciertas cuestiones. Y bastante interesante, porque uno como que se acostumbra a mandar, como guía siempre se acostumbra a mandar, hacemos esto, lo otro, se explica todo el día, y ahí era todo lo contrario, ver de explicarle cosas básicas, o ver de explicar las cosas de manera tal de que empiecen a usar la cabeza para darse cuenta de cantidad de comida necesaria para un trekking de 7 días, cómo optimizar o cómo hacer que el menú de esos 7 días sea dentro de todo equilibrado en base a los esfuerzos que íbamos a realizar diariamente, frío, agua, bueno, que tengan todo en cuenta todas esas cosas. Pero sí, es bastante común, más que nada con empresas de Inglaterra, donde curricularmente, digamos, el tipo de viajes para los chicos les sirven mucho a futuro, a nivel universitario, a nivel trabajo posteriores. A su vez, también este tipo de viajes normalmente iba acompañado de un proyecto comunitario que hemos hecho desde pintar escuelas en la Puna, en la selva, hasta hacer invernaderos, hasta generar proyectos de huertas para escuelas, generar o plantear mejoramientos en ciertas cuestiones de ciertas comunidades, por ejemplo, acceso a agua a través de mangueras, y o sea, mejoramientos de ese tipo. Entonces, el viaje normalmente eran 6, 7 días de guiada, muchas veces el proyecto quedaba entre medio, entonces estábamos 4 o 5 a mes, me los pagaban a los días de proyecto también como guía,
yo normalmente terminaba siendo traductor entre, entre los gringos y las comunidades, y en esos días se generaba un vínculo muy, muy interesante entre la gente del lugar y la gente que los visitaba, y a su vez le aportaba algún trabajo, y muchas veces, la mayoría de las veces en realidad se trabajaba en conjunto, no es que íbamos, nosotros le hacíamos el trabajo y nos íbamos y seguíamos, sino que siempre la idea era trabajar en conjunto. Sí, es un tipo de turismo participativo que es bastante interesante también de desarrollar. Acá en Argentina yo no conozco ninguna empresa que en la actualidad lo esté brindando. Nosotros por ahí lo adoptamos esa modalidad con una empresa de Buenos Aires que trabajamos mucho con escuelas, pero a medias. No como los ingleses eran más milicos para esa cuestión. Sabía que nos dejaban participar mucho menos a los niños y dejaban que los chicos se equivoquen mucho. Pero bueno, es como que tenían en la equivocación para ellos había más aprendizaje. Pero bueno, son diferentes tipos de visión. En eso no vamos a discutir ahora. Bien. Bueno, habilitemos preguntas del chat. Si hay alguna inquietud. ¿Me escuchás? Hola. Yo te escucho perfecto. ¿Se escucha? Bien. Decía que en todo caso habilitemos preguntas del chat. Si tienen alguna duda, alguna consulta para hacer, vamos consultándole a Duilio. Rolo. Sí, acá estamos. No sé si estaba Quique que quería preguntarle algo a Duilio, que también andó mucho por la zona, o no. No sé qué pasó ahí. Sí, Quique conoce un poco. Bueno, habilitar el micrófono al Quique si quiere preguntar. Lo tiene habilitado el Quique el micrófono, ¿eh? Claro. Puede hablar. Sí, pasa que se está escuchando la radio, pero no. Bueno, Apagate el Quique. Duilio, entonces, de todas las habilidades de los guías de trekking, ¿cuál es la más necesaria para trabajar en todos los proyectos del norte? Porque, por ejemplo, las cuestiones técnicas, escalada y demás, ahí no se usa, pero sí el inglés, por ejemplo. No. Claro, el idioma es una, después los circuitos, o sea, en el norte no tenés la posibilidad, los circuitos son muy usados y no te podés perder como acá en Córdoba. Córdoba en ese aspecto tiene una parte técnica que si baja la neblina y estás en un circuito no muy visitado, tenés que saber navegar bien, o bueno, ves GPS, ves cómo te la arreglas. En el caso del norte, no es, al ser distancias muy largas y demás, yo por ahí uso el GPS para controlar tiempos de movimiento y ver cuánto me falta para llegar a cierto lugar. Si el grupo anda muy lento o se siente mal, bueno, programo más paradas de las que normalmente haría, cosas así. Pero hace falta tenerla muy clara con el tema altura, con tener en cuenta que todos los días son jornadas largas, de 7, 8 horas de caminata, o más, y después tenés todo lo que es servicios. En el caso del campamento, si estás de campamento, tenés que cocinar, tenés que preparar el desayuno, tenés que ver cómo coordinar búsqueda de agua, y cosas así. Y después, bueno, toda la parte de conocimiento cultural, biológico y demás del lugar. Pero, qué sé yo, son duros. Juan Jerez ha guiado en el norte. Yo la otra vez no podía guiar unos circuitos y lo mandé al Juan, y el Juan volvió y me dice, es difícil guiar esto. Y le digo, bueno, pero no, dice, tenés un montón de tiempo que le digo, es diferente a Patagonia, no es lo mismo guiar en Patagonia que guiar en el norte. Es otra historia, es completamente diferente. Pero básicamente es eso, tener en cuenta eso, que son jornadas largas, que tenés que ver muy bien todo lo que es alimentación durante el día de gente, alimentación e hidratación, y después ver toda la parte de altura y esas cosas. Bueno, el idioma, en el caso que
laburás con gringos, eso. Pero eso es sin importar, si laburás en Condorito o laburás en donde sea, si laburás con gringos tenés que saber comunicarte al menos, cuestiones básicas. Ahí hay un par de preguntas en el chat, Seba. Sí. Sí, hay algunas que ya le respondió el Duilio, en esto de si el guía también además cocina y arma campamento y demás. Me parece que Duilio ahí ya respondió. Otra de las preguntas Sí, también era si... Sí. En mi caso, mi modalidad normalmente vamos con el arriero en conjunto, o sea, normalmente nosotros salimos como grupo, salimos primero en la mañana y el arriero se mueve más rápido, sale un poco más tarde, y ya al mediodía normalmente nos cruzamos, nos alcanzan ellos, y ahí definimos qué vamos a hacer durante la tarde. Si yo veo que tengo a alguien en el grupo que viene medio lento y demás, se queda uno de los arrieros con la ambulancia, y de ahí seguimos viaje. El arriero muchas veces se adelanta y busca agua, prepara, si se puede hacer fuego, prepara un fogón y demás, y después normalmente cuando llegamos nosotros, yo particularmente prefiero que cada persona se arme la carpa, o que se armen como grupitos de personas de una carpa, y que entre ellos se armen la carpa y demás. También lo tomo, no me gusta eso de llegar al campamento y que esté todo listo, armado, es lindo, pero en los circuitos del norte todavía no están tan desarrollados para lograr ese tipo de atención. En mi caso, posiblemente otras empresas lo hagan, pero no es tan común. Pero básicamente es eso. Y también tienen que ver con cierta sí, modalidad. Tenemos que cocinar, tenemos que... Bueno. Sí, te escucho, Negro. No, te decía que también tiene que ver con cierta modalidad de servicio, ¿no? O de mirada acerca de lo que hay que hacer en la montaña. Sí. En mi caso, a mí me gusta que la gente que viaja conmigo de a poco vaya logrando cierta independencia y también que vayan creciendo en base a los desafíos que van tomando. Entonces, qué sé yo tengo gente que ha empezado trekking conmigo y que en este momento me superan a nivel montaña y demás. Y a mí me pone re contento eso. No es que pretendo que todo el tiempo sean esclavos de la empresa para la que trabajo y demás. Me gusta que vayan aprendiendo cosas y que vayan creciendo individualmente. A otras personas también me pasa que hay gente que es mucho más capaz técnicamente y físicamente que yo, pero no tienen tiempo de organizarse el viaje y básicamente me contratan a mí por la logística, la comida rica y el entretenido que sabe. Nada más, para decirlo de una manera, no sé si es eso, pero sé que tengo muchos clientes que solo viajan por el guiso de lentejas, así que... Bien, hay otra pregunta ahí que tiene que ver con Tilcara Calilegua sobre la posibilidad de hacerlo al revés. Si tiene el mismo valor paisajístico, ¿en qué cambia realizar al revés Tilcara Calilegua? Yo te podría asegurar que podrías hacer ese trekking, vos como cliente, ¿no? Si yo te llevo de Tilcara a Calilegua, en Calilegua no nos volvemos a Jujuy, nos volvemos a Tilcara y te va a parecer que hiciste 2 trekking diferentes. A ese nivel. No sé si fui claro. Sí, buenísimo. Bueno, no sé, estaba ahí el Ki que quería decir algo, no sé si preguntar o a ver si lo tenemos con el micrófono abierto. Acá uno pregunta sobre las termas de Jordán. Responde, Duilio, si querés, si hay alguna pregunta que veas y te da para responder. Las termas de Jordán están cerca de San Francisco. Depende de la época del año, están muy lindas o muy feas. La verdad es que son muy lindas, es muy lindo llegar a ese lugar, pero la mayoría de las veces, digamos, tendrías que agregar 1 o 2 días en San Francisco, que la mayoría de las empresas no lo hacen porque ya el trekking se alargaría como 10 días en total, y para las épocas del año que se venden no es lo más óptimo
agregar las termas como parte de ese circuito. Están muy buenas, pero te repito, si vas en una época que hay muy poca agua, son muy feas, digamos. No. Y si tienen mucha agua, no son termas porque el río es como que están a la orilla del río, y si el río se mete adentro, las enfría, entre comillas. Pero el lugar, el entorno en sí mismo es alucinante, y tiene unas aguas medio color turquesa que son realmente muy bonitas. Buenísimo. Rolo, Gaby, Jamie, ¿alguna pregunta que se les ocurra o ya vamos cerrando? Negro, el Ever. Ever. Sí, ¿cómo andás, Ever? ¿Cómo andás, Bilio? ¿Qué decís? Bien. Lamentablemente no me ve porque no sé qué le pasó a mi cámara, pero no la puedo encender. Pero bueno, no, una La sola hackeamos, preguntita. para mi bien. La hackeamos. Alguien la hackeó. Una sola preguntita. Vos formaste parte del primer grupo del ISAWI, que fue un grupo experimental. Si me ven muy blanco, Claro. Como rata de laboratorio. Salieron unos zombies por ahí de ese grupo. No, igual que Juancito Jerez, también participó del primer grupo, ¿no? En ese grupo, justamente te estoy nombrando a vos y le estoy nombrando a Juan, y había grandes diferencias. Había gente que ya trabajaba, que ya tenía experiencia, que era el caso tuyo, Claro, y había bueno, gente por ejemplo, que nunca había agarrado un grupo, que era el caso de Juan. Juan no tenía ni idea de lo que era guiar algo. claro. Entonces mi pregunta va a esto: vos ya tenías una gran parte de experiencia, como gran parte de ese grupo. En ese grupo había gente que había hecho montaña y había gente que ya trabajaba como guía, y lo que estaba haciendo un poco era tratar de conseguir su certificación, ¿no? Además de esto de aprender a escribir en inglés, ¿qué otra cosa te dejó tu paso por el ISAWI? Sí. No, de todo. Cuando uno se forma solo, yo cuando entré al ISAWI ya tenía cerca de 15 años guiando. Cuando vos te formás solo, te formás leyendo ciertas cosas, viendo otras, charlando entre colegas y demás. No tenés una formación que en cierta forma, para decirlo, la formación que tenés es muy vulgar. O sea, por más grandes cosas que están bien hechas y demás, no están para nada ordenadas ni catalogadas de alguna manera y demás. A mí me sirvió muchísimo para ordenar un montón de caos que tenía en base a un montón de conocimientos. Que no sé si es la pregunta que vos me estás haciendo, pero por más que algunas cosas yo la tenía muy clara, a mí me sirvió para ordenar un poco toda esa biblioteca de manera tal de poder mejorar muchas de las cosas como guía, digamos, ¿no? Y más que muchas veces uno se forma como guía, muchas veces asistiendo a otros guías y demás, entonces uno como que va tomando costumbre de otros guías o manías o lo que sea, y no es lo único para aprender. Entonces, en cierta manera, la educación formal lo que te hace es tener ese conocimiento básico, más ordenado, y después vos vas aplicando en la medida que lo vas necesitando. Y a mí me sirvió mucho eso. En el caso, bueno, yo ya tenía experiencia guiando, tenía formación. En el caso de Juan Jerez, Juan entró a la escuela, ¿no? A ver qué onda, porque le gustaba más o menos escalar, y al segundo año ya era un fanático de la carrera, un loco. Y bueno, le está yendo muy bien como guía, está en Patagonia, está haciendo montaña a morir. Pero bueno, es muy, muy, muy diferente. La realidad es que Juan, por ejemplo, es el ejemplo de que una persona en 3 años, con muy poca experiencia, tanto guiando como en montaña, puede llegar a ser en poco tiempo un guía profesional de muy buena calidad, en todo aspecto. Así que no, para mí la escuela es necesaria. Yo no lo había hecho antes porque no quería irme a Mendoza,
o no quería renegar con AGM. Y la realidad es que no había, hasta que se abrió la escuela no había una presión legal para ser guía habilitado en un montón de lugares. Eran muy puntuales los lugares donde te pedían ser un guía AGM, o en el resto de los lugares uno podía guiar, y en la actualidad en algunos lugares pasa todavía y no te piden ninguna credencial ni nada. De todos modos, yo trabajé con muchas empresas de afuera, con guías escoceses, con guías neozelandeses, con guías yanquis y demás, y yo la formación que tenía yo como guía, y muchos de esos guías eran como montañistas muy grosos y demás, era muy superior mi formación a de ellos. En otros lugares es muy fácil ser guía, en Inglaterra, o demostrás un currículo de montaña, haces un cursito de 15 días y ya sos guía. Y a mí no me parece que sea así. Para mí tenés que formarte bien, digamos. Una cuestión también de homologar un conocimiento y una profesión de manera tal de que funcione, de que el guía funcione, funcione o cumpla su función de la manera más responsable posible. Pero bueno, eso ya va en la opinión de cada uno. Igual yo no puedo decir nada, porque me recibí hace poco. Flaco, y ya que estamos en este tema, ¿consejos para los estudiantes que están cursando? Que disfruten la carrera. El otro día hablaba con Daniel Uccelli, que también es del primer grupo de GOS, o con Emiliano Gali, que es de la segunda camada, y coincidíamos que si podríamos volver a hacer la escuela, la haríamos con los ojos cerrados, más allá de toda la cuestión profesional y demás, las salidas que se hacen, el roce que hay entre compañeros y profesores, para mí es muy bueno, más allá de toda de vivir esto como una escuela, tengo que estudiar, qué sé yo, no sé, para mí los 3 años de eso fueron muy lindos, recuerdos alucinantes, y a su vez se dio compartir experiencias, más allá del aprendizaje formal, experiencias con otros guías, con Rolo, con Quique, bueno, no me acuerdo qué otros guías había, pero en su momento fue compartir con todos un montón de experiencias, como dice Ever, experimentar un poco un método para ver cómo se transformaba en escuela esto, y para mí eso es el valor de eso, de recibir la crítica de los compañeros, más dura que sea, o de los mismos profesores y demás, es algo que ayuda a aprender y a crecer como persona y como guía mucho más rápido que si lo haces de manera idónea, ni hablar. Pero bueno, es una carrera muy linda, es una profesión muy linda. Yo no es mi fuente de sustento. En mi caso, yo lo ha sido en algunos tiempos, pero bueno, ahora con la paternidad y hogar y otras cosas, es como que tengo menos tiempos de irme mucho tiempo de mi casa. La mayoría de las guiadas que yo hago son largas, entonces si me voy mucho de casa es mucho problema, y hace un tiempo no lo estoy haciendo. Ahora estoy empezando a retomar, desde el año pasado estoy empezando a retomar las guiadas más largas, ya que mi hija está más grande, pero para mí son las mejores vacaciones pagas que hay. En mi caso yo ya tengo muchos años de experiencia, y hace que yo vaya y guíe tranquilo, no esté tan nervioso por otras cosas. Ya es como que disfruto mucho, estoy en un nivel de experiencia donde ya disfruto muchísimo la guiada, previendo muchas cosas y demás, pero ya es como que sé que salgo a trabajar con un nivel bajo de riesgo, y eso hace que duerma tranquilo, que esté el trekking, lo disfrute tranquilo, y pueda charlar, pueda mirar pájaros, sacar fotos, a su vez que estoy guiando. Y eso, como tener una profesión así, no es para
O sea, desde mi punto de vista es envidiable para cualquiera. Sí. Pero bueno, al principio, los primeros años sufría mucho, te pone muy nervioso ponerte al frente de otra gente y medio que en cierta manera vos manejás qué va a suceder a lo largo del día y eso no, digamos, te hace que te pongas muy nervioso y disfrutes muy poco la profesión, la sufras mucho. Ya una vez que pasa eso, que ya empiezas a disfrutar. Se te ve guiando. Un minuto. Ya tenemos los últimos 30 segundos de Zoom que nos corre. Se te ve guiando así cuando te hemos visto el año pasado guiando. Se te veía relajado, disfrutando y bueno, realmente es como lo que estás contando, te vimos así. No queda más tiempo, Negro. Bueno. Así que ya en 30 segundos nos corre Zoom. Bueno, Duilio, abrazo. No tengo problema en si quieren otro lunes volver a juntarnos y hablar un rato de lo que sea. Dale. Podemos ver de programa otra cosa. Asistencia para Provenza, por ejemplo.